es un factor, un motivo de consulta, mejor dicho, bastante común en la patología orbitaria en general. Y vamos a comenzar con el hemangioma capilar, que es uno de los tumores más frecuentes que vamos a encontrar, sobre todo en niños, y se trata de un amartoma. Recordando un poco lo que dijimos en la clase pasada, que los amartomas eran crecimiento de tejido normal en una ubicación anormal. La mayoría de las lesiones vasculares se tratan de amartomas y este es el caso con el hemangioma capilar, que como dijimos es frecuente en la infancia y en el sexo femenino. La localización palpebral representa el 11% de este tipo de tumores, por lo general se ve en el cuadrante supraronasal, pero lo podemos ver pues, en cualquier ubicación de la órbita, sobre todo la porción anterior, y se trata de lesiones vasculares de alto flujo. Clínicamente, pues se trata de una lesión que tiene diferentes formas de presentación y es importante saber que aumentan de tamaño por lo general en el 50% de las lesiones aproximadamente con maniobras de Valsalva o al llanto del bebé. Pueden generar consecuencias como ambliopía y estrabismo, por lo tanto es muy importante mantener o tratar a estos pacientes para evitar que se generen este tipo de complicaciones. En cuanto a su evolución, ellos normalmente van a tener una fase de crecimiento hasta los 6 meses aproximadamente, en donde se debe vigilar constantemente al paciente. Va a tener una fase estacionaria en donde, pues, como su nombre lo dice, la tumoración se va a mantener estable, se debe vigilar al paciente y evitar las complicaciones y tiende a regresar. Y esta regresión se da aproximadamente hasta los 8 años, en donde lo que vamos a ver es un cierre de estos capilares y clínicamente se va a ver como una disminución de este color rojo característico de la lesión. Clínicamente entonces vamos a ver lesiones superficiales o profundas y cuando son profundas pues van a tomar como una clínica o un color azulado, que es lo que nos va a hacer distinguir la lesión. También puede tener un componente mixto y pueden ser focales o segmentadas, que son estas lesiones en forma de placa de gran tamaño que están asociadas a síndrome de fases, que se trata de pues una asociación entre malformaciones vasculares en general con una malformación de la fosa cerebral posterior que genera hemangiomas faciales de gran tamaño, anomalías anatómicas de las arterias cerebrales, coartación óptica y anomalías tanto cardiovasculares como oculares. Microscópicamente vamos a ver entonces presencia de luces vasculares en un endotelio que tiene pues, células mitóticas y no posee una cápsula, y su diagnóstico diferencial va a ser con rhabdomyosarcoma, también bastante frecuente de conseguir en la infancia, neuroblastoma, otras malformaciones vasculares y el quiste dermoide y la celulitis orbital, que las hemos mencionado o hemos hablado de ellas en clases anteriores. Imagenológicamente, a nivel de la ecografía, vamos a ver zonas de baja reflectividad mezcladas con zonas de alta reflectividad que son correspondientes con los septos fibrosos que van a estar pues habitando esta lesión. Y a nivel de la resonancia magnética vamos a ver una lesión hiperintensa o isointensa a pues la intensidad, valga la redundancia, de los músculos extraoculares y podemos ver entonces, por supuesto, su característica, su tamaño, sus dimensiones y hasta dónde llega la lesión a nivel de la órbita. Luego pues debemos hablar un poco del manejo en donde pues por lo general obviamente se debe mantener en observación al paciente mensual durante los primeros 6 meses y luego cada 2 o 3 meses hasta que el paciente cumpla el año. Pero está indicado siempre utilizar un tratamiento en estos pacientes, por más que estas lesiones tiendan a la regresión, pues debemos tratarlos para evitar que sigan creciendo en su fase de crecimiento y generen las complicaciones de las que hablamos anteriormente. Está descrito el uso de corticosteroides vía oral, 2 a 4 miligramos kilogramos día, y pues ir disminuyendo progresivamente esta dosis hasta llegar a 2.5 miligramos kilogramos día. Luego tenemos el uso de corticosteroides intralesionales de triamcinolona combinado con betametasona, en donde pues está descrito una regresión importante en este tipo de lesiones. Y por supuesto hablamos del tratamiento quirúrgico en lesiones que comprometen la visión del paciente o que pueden generar alguna de las complicaciones como estrabismo o ambliopía. Sin embargo, hay pues, diferentes investigaciones que hablan de terapia, por ejemplo, en este trabajo realizado en el año 2007 por estos autores, ellos utilizan o ellos pues informan, mejor dicho, el uso de una combinación de tratamiento entre ciclofosfamida e interferón alfa, o interferón 2 alfa,
para pues, el tratamiento de este tipo de hemangiomas. Ellos estudiaron 7 pacientes con hemangioma orbitario y utilizaron esta terapia combinada en esta dosis que podemos ver acá, de 10 miligramos kilogramos día de ciclofosfamida y de 3 millones de unidades internacionales de interferón alfa subcutáneo. Se evaluaron los pacientes periódicamente y se obtuvieron muy buenos resultados, en donde en 5 de estos pacientes pues se vio una regresión marcada del hemangioma. Concluyendo entonces que esta combinación de esta terapéutica pues es buena y puede formar parte del protocolo de tratamiento porque genera también pues efectos secundarios mínimos. Luego tenemos la administración de betabloqueantes, en donde pues diferentes estudios respaldan que el uso de betabloqueantes administrados por vía oral son bastante efectivos para el tratamiento de estas lesiones. Sin embargo, en este estudio, realizado por estos autores en el año 2015, se trató de un metaanálisis en donde ellos informaron pues la respuesta, o buscaron los estudios que informaban la respuesta a pues, el tratamiento con betabloqueantes tanto tópicos como sistémicos en los pacientes que presentan o que presentaban hemangiomas cutáneos. Y pues se reportó que tanto el propanolol tópico como el timolol tópico los pacientes obtuvieron buenos resultados, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. De hecho, se vio más diferencia entre un medicamento y otro en los estudios retrospectivos que en los prospectivos. Sin embargo, pues ambos representan una buena opción de tratamiento, por lo cual pues se concluyó que los betabloqueantes administrados tópicamente también pueden ser un tratamiento eficaz para este tipo de tumoraciones. Luego pasamos al hemangioma cavernoso, que se trata entonces del tumor benigno más frecuente en la edad adulta. También se trata de un amartoma, pero es un amartoma en este caso de bajo flujo. Se trata del 9 al 15% de las lesiones primarias de la órbita y aparece alrededor de los 40 años de edad, con predominancia también por el sexo femenino. Como podemos ver, es una proptosis, mejor dicho, axial, no dolorosa y no pulsátil, que genera un efecto de masa que va a desplazar el globo ocular hacia adelante. Tiene un crecimiento lento, por lo tanto, no se genera ni diplopía ni trastornos visuales. Y su localización mayormente va a ser intraconal, sin embargo, también se puede ver en el piso de la órbita. Imagenológicamente, a la resonancia magnética la vamos a ver en T2 isointensa a los músculos extraoculares, como podemos ver acá, una lesión bien delimitada que pues afecta el área intraconal y genera entonces una proptosis axial. Y aquí podemos ver la proyección en T1 y en T2, en donde en T1 la vamos a ver hipointensa. Luego, pues, hablando de la histopatología, vamos a ver entonces grandes espacios cubiertos por endotelio, llenos de sangre, separados por septos fibrosos con abundante músculo liso. Y el manejo, en todo caso, va a ser quirúrgico, o el manejo de elección va a ser quirúrgico, en donde vamos a hacer una resección de la lesión, sobre todo en pacientes jóvenes que no tengan la cirugía contraindicada. Vamos a hacer una orbitotomía, pues por fondo de saco, por carúncula o transpalpebral. De cualquier manera, pues la meta es la extirpación de la lesión como tal. Y vamos a dejar en observación solamente aquellos pacientes que tengan el acto quirúrgico contraindicado, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada, donde pues la cirugía representa más un riesgo, y como esto se trata de una tumoración que no genera alteraciones visuales por lo general, entonces este tipo de pacientes los podemos mantener en observación. Pero el tratamiento de entrada siempre va a ser quirúrgico. Luego tenemos el linfangioma, que se trata de una proptosis, o característicamente la clínica es una proptosis no axial, en donde vamos a ver una masa no palpable fácilmente, no pulsátil y donde no vamos a ocultar ningún tipo de sólido. Se trata del 5 al 5.6% de las lesiones benignas en la infancia y la mayoría debutan en el nacimiento, pero hay otro podemos diagnosticarlos después de los 2 años de edad. Es una dominancia en el sexo femenino también y puede ser superficial, profunda o puede tener ambos componentes, tanto superficial como profundo. Por eso es importante indicar la imagenología en el paciente. Clínicamente tiene 2 maneras de presentarse, o como una proptosis lentamente progresiva, que es lo que por lo general ocurre, y es una tumoración que vamos a ver posterior a una infección del tracto respiratorio superior sin dolor asociado, o como un aumento súbito de la proptosis, en donde en este caso, pues,
va a estar asociada a tosis, a edema palpebral, y sí va a haber dolor, pero sobre todo a los movimientos oculares, y va a haber una restricción de los movimientos oculares. Y en todo caso va a seguir siendo una masa no pulsátil, a pesar de ser una lesión o una tumoración vascular. Tenemos entonces que en T2 vamos a ver una lesión a la resonancia magnética hiperintensa, y en T1 vamos a ver una tumoración isointensa a los músculos extraoculares. Y el tratamiento también va a ser quirúrgico, a menos que contraindicada la cirugía, en donde podemos mantener al paciente en observación siempre y cuando no genere molestias tanto clínicas como estéticas o funcionales en general para el paciente. Sin embargo, hay terapias novedosas que han sido descritas últimamente. Por ejemplo, la escleroterapia se trata de una terapéutica que en la última década ha ganado bastante popularidad, ya que las lesiones pues tienen un buen comportamiento ante esta terapéutica, con regresión de la lesión o disminución del volumen de la tumoración como tal, por medio del uso percutáneo de pues agentes esclerosantes que generen la esclerosis, valga la redundancia, del vaso linfático, y por ende regrese, o sea, disminuya de volumen la lesión. En este estudio, pues justamente probaron el tratamiento percutáneo con bleomicina en 24 pacientes que tenían malformaciones linfáticas, y resultó que en 12 de estos pacientes se vio una reducción de mayor del 95% del volumen de la lesión inicial. En 5 pacientes hubo una regresión del 50 al 95%, o una reducción del tamaño de la lesión, mejor dicho, y en 4 pacientes se vio una reducción menor del 50%. Nada más en 3 pacientes no hubo reducción del tamaño de la lesión. Por lo tanto, pues se concluyó que la escleroterapia, en este caso utilizando bleomicina, se trata de un tratamiento tanto eficaz como seguro para utilizar en las malformaciones linfáticas en general. Luego tenemos el hemangiopericitoma, que se trata de un tumor vascular de origen mesenquimal que se origina en los pericitos a partir de las células mesenquimales pluripotenciales, y se trata de lesiones de alto flujo. Representa el 1 al 2% de las neoplasias vasculares de la órbita y puede generar metástasis a distancia. Se trata entonces de una proptosis no axial, no dolorosa, con un desplazamiento, como podemos ver, hacia abajo de lo que es el globo ocular, y podemos palpar una masa blanda compresible que puede generar disminución de la visión, diplopía y edema palpebral. En algunos casos está asociado con dolor, en el 20% de los casos, y a nivel de la retina vamos a ver signos como pliegues coroideos, que los vamos a ver básicamente por la compresión que se genera sobre el globo ocular. Microscópicamente vamos a ver láminas de células alargadas que van a tener canales, que es este cuerno de ciervo característico que podemos ver acá, que se ramifican y están rodeados por una pseudocápsula. Y van a tener diferentes grados de diferenciación celular, que lo va a clasificar en benigno, intermedio y maligno. El benigno muestra un mínimo grado de atipia, el intermedio pues se ve un aumento de la mitosis, y en el maligno o en el tipo maligno vamos a ver necrosis, hemorragia, márgenes infiltrantes y más de 4 mitosis por campo. A la imagenología, en la resonancia magnética, vamos a ver una hiperintensidad en T2 y una hipointensidad en T1, que podemos ver acá. Y pues, por ende, la resonancia magnética también es el estudio de elección para este tipo de pacientes. El tratamiento en todo caso va a ser quirúrgico, se debe extirpar la totalidad de la lesión, por supuesto en los primeros estadios, tratando de dejar la cápsula intacta. Sin embargo, tiene una tasa de recurrencia del 30% y una tasa de supervivencia a los 5 años de 89% aproximadamente, con metástasis descrita a distancia a pulmón, hueso e hígado, y debemos asociar el tratamiento quirúrgico con una interconsulta, por supuesto, con oncología, para que el paciente reciba quimioterapia en combinación con agentes antiangiogénicos. Luego, pasando a los tumores neurales, tenemos en primer lugar el glioma del nervio óptico, que se trata de una tumoración poco frecuente y benigna. Sin embargo, lo vamos a ver en la literatura descrito como gliomas malignos, y es porque se comportan de manera maligna por su evolución. Se describen principalmente en la primera década de la vida, más que todo en pacientes masculinos, y
pueden involucrar el quiasma óptico, por lo tanto, es muy importante diagnosticar y tratar a estos pacientes a tiempo porque, por supuesto, si involucra el quiasma óptico, va a afectar también la visión del ojo contralateral y está asociado a la neurofibromatosis tipo 1. Clínicamente vamos a ver una proptosis axial que está asociada, por supuesto, a pérdida de visión y a defecto pupilar aferente relativo, no dolorosa, y vamos a ver signos en la retina como atrofia óptica, papiledema y estrabismo. Y por supuesto va a estar asociado a disminución de la agudeza visual. El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de la historia clínica, por supuesto el interrogatorio, pero nos vamos a basar en la imagenología, en donde la resonancia magnética, por supuesto, es la elección también, en donde vamos a ver una lesión también isointensa a los músculos extraoculares en el T2, y por supuesto el tratamiento va a ser quirúrgico, debemos biopsiar la lesión para comprobar el diagnóstico, y el manejo o la cirugía de elección en este caso va a ser con un abordaje transcraneal. Por lo tanto, debemos interconsultar siempre a el servicio de neurocirugía para el abordaje de este tipo de lesiones y pues biopsiarla para tener un diagnóstico certero e incluso interconsultar con oncología para que el paciente reciba quimioterapia adyuvante si es necesario. Luego tenemos la neurofibromatosis, que pues se trata de un conjunto de enfermedades multisistémicas que va a involucrar piel, sistema nervioso, ojos, huesos y sistema endocrino. Está asociado con amartomas, tumores malignos y alteraciones congénitas, y tenemos la neurofibromatosis tipo 1, que es periférica, y la tipo 2, que va a ser la central. Estos son los criterios que se utilizan para diagnosticar a un paciente con neurofibromatosis, con los cuales se debe cumplir por lo menos con 3 criterios de estos descritos. Y tenemos entonces pues el típico neurofibroma que vamos a conseguir o que podemos ver clínicamente en los pacientes que acuden al servicio de oftalmología, que son tumores benignos, se originan en los nervios y se pueden presentar en cualquier lugar en donde se vean terminaciones nerviosas. Se trata de lesiones solitarias que pues se presentan por lo general a los 20 o 30 años de edad, sin embargo también se puede ver en pacientes pediátricos, y es una masa superficial e indolora. Puede ser nodular o plexiforme, la nodular puede estar asociada a nervios periféricos y es un tumor no encapsulado, que puede ser solitario o múltiple con un comportamiento benigno, y tenemos la forma plexiforme, que se trata de tumores infiltrativos, mal delimitados, en los troncos nerviosos mayores, que pues presenta una proliferación mixta y tiene un 4% de probabilidad de malignidad o de malignizarse. Entonces, pues es importante biopsiar este tipo de lesiones. Ecográficamente lo vamos a ver como una masa hipoecogénica. A la tomografía también tiene pues una hipodensidad, y a la resonancia magnética la vamos a ver hiperintensa, sobre todo en T2 con una hipointensidad central. Entonces, pues es importante destacar que el tratamiento con este tipo de lesiones también va a ser quirúrgico, debemos resecar en la medida de lo posible la tumoración y, por supuesto, asociar este procedimiento a la reparación pertinente del párpado de ser necesario. Por ejemplo, si está asociado con una tosis, se debe reparar con el método quirúrgico que se haya elegido la tosis y posteriormente pues resecar la lesión. Pero siempre el tratamiento va a ser quirúrgico. Luego tenemos el meningioma, que se trata de tumores invasivos que se originan de las meninges, tienen crecimiento o son de crecimiento primario o secundario, y están descritos el meningioma meningotelial, el mixto o transicional, el fibroblástico o el angioblástico. Sin embargo, el del nervio óptico se trata de el 1 al 2% de todos los meningiomas en general, que lo vamos a ver sobre todo en la tercera o la cuarta década de la vida. Tiene una evolución gradual y, como podemos ver, es una proptosis no axial y no dolorosa que genera disminución progresiva de la agudeza visual, y es progresiva porque pues, su evolución es lenta. Genera diplopía y defecto pupilar aferente relativo, y a nivel de la retina vamos a ver también pues signos como edema del nervio óptico y atrofia óptica, que pues básicamente también van a ser por compresión. A la tomografía vamos a ver pues una lesión, como podemos ver acá, hiperintensa. Sin embargo, el estudio de elección también va a ser la resonancia magnética, en donde la vamos a ver hipointensa en T1, y pues es importante pedir ambos estudios, pero sobre todo la resonancia magnética es lo que más nos va a ayudar a ubicarnos en este tipo de lesiones.
En cuanto al tratamiento, está descrita la cirugía, sobre todo cuando la enfermedad evoluciona rápidamente y cuando está asociada a alteraciones rápidas de la agudeza visual, y debemos pues evitar a toda costa que se altere esta agudeza visual, y por lo tanto debemos hacer la cirugía de manera pues rápida. También está descrita la radioterapia, en donde pues se ha conseguido una estabilización de la enfermedad y una mejora de la sintomatología, tanto subjetiva como objetivamente. Y está descrita la observación, sobre todo en pacientes mayores con escasa sintomatología, que no presenten deterioro funcional de la agudeza visual, pero el tratamiento, como dijimos anteriormente, es principalmente quirúrgico. Y por último vamos a hablar del schwannoma, que se trata de una tumoración benigna de pues la vaina de mielina, que como su nombre lo dice, está compuesto por células de Schwann, representa del 8 al 10% de las tumoraciones intracraneales y se presentan como masas fusiformes excéntricas al eje del nervio óptico. Tienen un crecimiento lento y generan o se expanden hacia el hueso y generan adelgazamiento del hueso por donde cursa el nervio que esté afectado, en este caso el nervio óptico. Tiene síntomas específicos y depende de la localización, pero en el caso del nervio óptico va a generar una proptosis axial, si es intraconal por supuesto, con desplazamiento del globo ocular, y menos del 1% se convierten en malignos, por lo tanto debemos estar pendientes de este tipo de lesiones también. A la imagenología vamos a ver entre una tumoración pues isointensa, o mejor dicho, hipointensa, y con una zona central de mayor hipointensidad, y pues va a ser el estudio también de elección en este tipo de pacientes, teniendo en cuenta que el tratamiento en este caso también debe ser quirúrgico. El abordaje pues preferiblemente en este tipo de lesiones o en las lesiones intraconales en general, el abordaje transcraneal es el más adecuado. Sin embargo, podemos utilizar pues diferentes tipos de orbitotomías también para resecar esta lesión, pero lo importante es saber que esta lesión también debe ser resecada y biopsiada. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias María. ¿Me oyen? Sí. Ah, ok. Bueno, ya para ir finalizando con la parte de tumores orbitales, yo solamente quiero precisar pues que para los residentes y las personas que muchas veces llegan a su consulta este tipo de pacientes, que gracias a Dios no son muy frecuentes en oftalmología general, pero nosotros en la parte de órbita sí los vemos con mucha frecuencia. Solo remarcar que estos son pacientes que se deben ver de una forma multidisciplinaria. Siempre estos pacientes deben verse en conjunto con dermatología, neurología, pediatría, neurocirugía, porque el manejo de ellos es complicado y muchas veces necesitamos pues, de otros especialistas para poder resolverlo. Lo otro que quiero remarcar es que siempre que nos llegue un paciente con una tumoración orbital, es importante hacer la resonancia magnética con gadolinio. Yo creo que ese es el examen por predilección acá en esta patología, y porque nos va a dar muchas veces el diagnóstico sin tener una biopsia, aunque la biopsia pues sigue siendo el diagnóstico definitivo. Es importante al hablar de lesiones vasculares, nosotros hemos tratado tumores orbitales de tipo hemangioma y de tipo hemangioma cavernoso y capilar, que a pesar de su tamaño, que se pueden ver hasta más grandes que el propio globo ocular, hoy en día con las orbitotomías por carúncula, por vía conjuntival y por vía transpalpebral, estos tumores se logran vaciar y se pueden sacar en su totalidad sin tener que remover paredes óseas. Entonces, hoy en día eso es una gran ventaja de estas orbitotomías, bueno, que nos enseñó Pérez Moreira y el mexicano, Sofi, ¿cómo se llama el mexicano? Memo. Memo. Y el Salcedo. Salcedo. Que ellos para mí son los artistas en estas orbitotomías, y bueno, de ellos hemos aprendido mucho, y creo que de verdad hoy en día sacar estos tumores por estas incisiones tan pequeñas, la verdad es que es una gran ventaja. En cuanto a quería recordarle a María que cuando hable del linfangioma no se puede olvidar de hablar de los quistes de chocolate, que esos son los verdaderos causantes de estas proptosis agudas.
Estos son como lagos venosos que hacen estos tumores, y la proptosis viene una vez que se rompe estas paredes, vamos a decir, que son muy débiles y muy delgadas, y entonces viene la proptosis aguda, y esto muchas veces consultan una vez que se rompe un quiste de chocolate. De todas maneras, el diagnóstico, como ella lo dijo, pues es con resonancia, y hoy en día la bleomicina es una gran aliada en el tratamiento de estos tumores que hace años atrás para nosotros era muy difícil operar linfangiomas porque recurrían muchísimo, y eran pacientes que operábamos una y otra vez y no sacarse todo el tumor. Entonces creo que con esta escleroterapia hemos avanzado bastante. En cuanto al glioma, quiero comentar que los gliomas de nervio óptico tienen un manejo muy discutido, ¿ok? Muchas veces tenemos gliomas leves o pequeños en una patología que está comenzando, y muchas veces la conducta es expectante. Estos pacientes, mientras no haya ambliopía, no haya compromiso de la visión y se mantengan, ya que su crecimiento es muy lento, pues los podemos mantener en observación un buen tiempo sin tener que llegar a la cirugía, que muchas veces pues lleva a la ceguera a estos pacientes. Evidentemente, cuando son tumores del tamaño que presentó María, que por cierto uno de esos es nuestra pacientica, la última, que la operamos en el San Juan de Dios con neurocirugía, un gran tumor, hubo que hacer un abordaje transcraneal levantando el techo de la órbita, y hoy en día está con quimioterapia, puesto que el tumor comprometía quiasma, ¿no? Entonces, estos son los casos que no queremos. Si podemos hacer el diagnóstico de una forma más precoz, pues creo que vamos a ayudar. Y lo último, en cuanto a los pacientes de neurofibromatosis, esta es una enfermedad bien maluca, en el sentido de que uno puede operar a estos pacientes, quedan muy bonitos, los reconstruye, pero esta patología tiende a recidivar de una manera importante. Entonces, es esto lo que le tenemos que decir a los familiares y al paciente, porque estos son pacientes que se casan con uno y estamos operándolo casi que cada 2 años, porque la neurofibromatosis sigue avanzando, y hasta la fecha, pues mira, ni que pongamos esteroides, ni que hagamos cauterizaciones, es una enfermedad que realmente es bien rebelde a la hora de la cirugía. Pero pienso que, bueno, ya se ha hecho una buena revisión del tema. Si Sophie tiene algo que agregar. Eso es lo que, no, tú dices lo que siempre vemos, lo que se ha hecho toda la vida, y que desde que está la escleroterapia para los linfangiomas ha sido la mejor opción que tenemos. Ya no tenemos que intervenir esos linfangiomas tan problemáticos. Bueno, si hay alguna pregunta en el público. Bueno, María, ¿qué sigue para saber para la próxima semana? Creo que son tumores linfoides. De todas formas, ya voy a decirle con propiedad, pero creo que son tumores linfoides. Ahora que hablamos de tumores linfoides, el señor del tumor de la glándula lagrimal en un linfoma nosotros. Ah, imagínate. El señor, sí, la patóloga me mandó. Bueno, pero me gusta más ese diagnóstico. Es mejor esa opción. Sí, bueno, ya hablé con la oncóloga que me está tratando, y ya se va a hacer su parte de su inmunohistoquímica, pero bueno, es un linfoma no Hodgkin y está totalmente presentable. Vale. Qué bueno. Bueno, pero sí, sigue tumores linfoides. Entonces, ok, chévere. Entonces nos vemos la semana próxima. Déjame parar la grabación.